Gracias a Jin, ahora el patriarca regresaba al Jardín de las Espadas. Faltaban 2 horas para su llegada e incluso él mismo estaba impresionado por Jin. El patriarca había pensado entrenar por 10 años en el Mar Negro, pero su hijo menor lo estaba obligando a regresar de nuevo. Kan también estaba sorprendido. En el castillo Tormenta había notado que era especial, sin embargo, no había imaginado que lo fuera tanto. El patriarca atribuyó esto a su espíritu de lucha, resaltando que el de Jin no era normal, pues cuando era niño, en sus ojos había visto su arrepentimiento. Quirón también había notado que intentaba ocultarlo. Así, el patriarca continuó mencionando no poder olvidar el día en que llegó al Jardín de las Espadas. Quirón estaba seguro de que nadie le había enseñado, pero él conocía por instinto la regla de aplastar y romper a su oponente. Por supuesto, sus hermanos habían notado esto e intentaron suprimirlo, sin embargo, él regresaba de cada misión intacto, sobreviviendo cada vez que sus hermanos lo tiraban a las fauces de la muerte. Y ahora había regresado como un 5 estrellas. A Kan le intrigaba más cómo había derrotado al Lobo Blanco. Quirón esperaba que Jin usara a sus subordinados como escudo para acabar con él, ni siquiera había imaginado que podría hacerlo por sí mismo. Sin embargo, así lo había hecho, demostrando el peso de sus creencias, como le había declarado con anterioridad. Quirón creía, a diferencia de Kan, que Jin había derrotado al lobo solo, sin embargo, pensaba que no lo había logrado por sí mismo. Por esto decidió preguntarle más tarde. Poco después, Quirón llegó al Jardín de las Espadas, donde fue recibido por todos, incluida su esposa Rosa, a quien felicitó por la bienvenida. Sin embargo, Rosa aclaró que, en realidad, Joshua había preparado todo bien. Esto Quirón no negó, aclarando que si sus hijos mayores lo hubieran hecho bien, no habría tenido una razón para regresar. El patriarca continuó clamando que todos los invitados serían conscientes de su presencia, lo que haría las cosas más difíciles para sus hijos. Rosa invitó a Quirón a entrar, pero en ese momento se percató de algo, las espadas en el costado de Jin. Por esto, Quirón pidió a Ran explicaciones, preguntando si acaso se las había dado de regalo. Vigo intentó hablar, pero Ran lo interrumpió, revelando que en realidad Jin las había robado, pues había acordado dárselas si tenía éxito en su misión. Esta revelación causó una fuerte risotada en el patriarca, quien justo después le pidió a Ran que se asegurara de robarlas de nuevo, preguntando si acaso Jin no era bastante astuto. A veces me pregunto si es mi hijo, clamó este. Al caer la noche, Quirón decía a Jin que este sería su primer banquete, algo que no era del todo cierto. En su vida pasada, Jin había asistido a muchos con su maestra, sin embargo, este era el primero al que asistía de Runkandel, pues cada vez que se celebraba uno, él solo se escondía como un cobarde, como si fuera un criminal. Sin embargo, ahora las cosas habían cambiado y era el invitado de honor. Solo me costó morir una vez, pensó. De repente, el patriarca mencionó que seguramente lo sabía, pero Runkandel solo celebraba banquetes en ocasiones que realmente lo ameritaban, lo que probaba el alcance de sus logros. Por esto, Jin agradeció y el patriarca preguntó si sabía cuántos invitados habían asistido. Al menos 1000, dijo Jin. Esto resultaba ser correcto. El patriarca agregó que habían aumentado en 200 personas desde hace 7 años, preguntando así si sabía lo que significaba. Jin respondió que la autoridad de la familia había crecido. El patriarca destacó que otras familias contaban normalmente con 1000 invitados, sin embargo, había una diferencia, pues todos los invitados de Runkandel eran personas del más alto perfil. Quirón destacó el motivo por el cual la autoridad de la familia había aumentado incluso después de pasar 7 años en el Mar Negro. Esto era porque él era el único caballero del Génesis que existía, lo que significaba que si él desaparecía, la mayoría de la gente presente retiraría su apoyo a Runkandel. Jin pensaba que lo que Quirón había dicho era cierto. Sin él, Runkandel tendría tan poca autoridad que, en cuanto él desapareciera, Siple, la familia que rivalizaba con ellos, ganaría una fuerte ventaja militar sobre Runkandel y Siple se convertiría en la principal potencia. Por esto, Jin apretó el puño, mencionando que si él no estuviera más y la mayoría de la gente retirara su apoyo, si Siple los oprimía hasta arrinconarlos, en ese momento dejaría la familia. Esto tomó por sorpresa a Quirón, pero Jin aclaró que si Runkandel se derrumbaba, era una señal de incompetencia del próximo patriarca, por lo que no tenía intención de morir por un patriarca incompetente. Jin decidió agregar algo más, las debilidades que el clan tenía en su poder. A cambio de devolver la espada a Vigo, había pedido leer los contratos de comisión de los abanderados, donde había visto cosas interesantes. El jefe de Berna había estafado al emperador, la familia Clever había pedido la muerte de magos de Siple y la hija del heraldo había robado a su propia familia por su adicción al juego y había pedido recuperar lo robado y todos ellos podían asistir descaradamente al banquete gracias a Runkandel. Jin continuó destacando que con solo un breve vistazo había encontrado varias armas sin filo, de las cuales habría muchas más en los contratos secretos a los que solo él y madre tenían acceso.
Por esto, el patriarca preguntó si acaso sería capaz de proteger a la familia con dichas armas, y Jin aclaró que si el próximo patriarca no era un caballero del Génesis, entonces tendría que depender de sus habilidades de negociación. Quirón estuvo de acuerdo, pero aseguró que Siple también tenía muchas armas sin filo como ellos. Jin estuvo de acuerdo con esto, pero aseguró que ellos no podrían usarlas, pues el papel de jugar al villano pertenecía a Runcandel, por lo que si el próximo patriarca era incapaz de usar dichas armas adecuadamente, entonces abandonaría la familia de inmediato y prepararía su venganza sin importar cuánto le tomara. Con satisfacción, Quirón destacó que eso no sonaba mal, mientras para sí pensaba que los otros niños no tenían el valor para presumir que la familia caería delante de él. Sabía que ellos solo se quejarían o dirían cosas engreídas, sin embargo, Jin era diferente. Tenía el valor para revelar sus creencias con claridad y con la cabeza bien puesta. Por esto, Quirón lamentó haberlo tenido en su vejez, pues parecía que Jin poseía el talento de Luna, la naturaleza salvaje de María y el espíritu de lucha de Dipus. Quirón pensó que solo podría mantener su puesto por 10 o 15 años, tiempo en que podría observar si el más joven era capaz de crecer y destruir la línea de sucesión. Pronto, Quirón llamó a Jin, mencionando que era hora de entrar al banquete, pero antes agregó que después del banquete tendría una charla con él, por lo que debería permanecer atento a su llamado. Jin solo podía pensar en una posibilidad: el patriarca lo volvería un abanderado, lo que significaba que pronto tendría que dejar la familia, por lo que solo podía esperar con ansias a que los 4 días del banquete pasaran rápido. Repentinamente, un mayordomo interrumpió al patriarca y a Jin, anunciando la llegada de invitados inesperados, miembros de la familia Siple. En total, eran 5, encabezados por el segundo al mando, André Siple, y su familia. El patriarca consideró esto una insolencia y ordenó al mayordomo decirle a André que podía irse al infierno, pero a su familia, permitirles la entrada. Jin consideró la presencia de André una falta de respeto, pero no esperaba un insulto tan directo de su padre. Pronto, el patriarca le preguntó a Jin si creía que estaba siendo demasiado rudo. Jin lo negó, agregando que, de hecho, le resultaba satisfactorio, ya que si André se marchaba con su familia, estaría desobedeciendo la orden de dejarlos entrar, algo inaceptable en el jardín de las espadas. Así, el patriarca confirmó que, tal como Jin decía, André debía obedecer sus órdenes, de lo contrario, volvería a su clan con ambas piernas cortadas. Finalmente, el banquete dio inicio, con Quirón, el patriarca de Runcandel, mencionando que durante su vejez había tenido un buen hijo. Por esta razón, pidió que todos mostraran gratitud hacia Jin, el hijo menor. Luego, reveló 2 reglas del banquete: si una discusión por el alcohol terminaba en pelea, los caballeros los acompañarían a la arena, donde el perdedor debería someterse y el ganador mostrar piedad. Después de todo, seguía siendo un banquete. Jin consideró que esto era inevitable, ya que a su alrededor había miles de personas influyentes atrapadas en una red de favores y rencores. En una fiesta común, estas personas simplemente se mirarían con desprecio y guardarían silencio, pero en un banquete en el Jardín de las Espadas, debían seguir las reglas del patriarca. Aunque no pudieran matar a su enemigo, podrían darle una gran paliza, humillarlo y demostrar su superioridad. El patriarca terminó deseando diversión para todos, mientras Jin pensaba que su familia estaba loca. De repente, el patriarca sorprendió a Jin al mencionarle que las reglas también aplicaban para él. Si alguien le disgustaba, debía arrastrarlo a la arena. Sin embargo, estableció una condición: no podía desafiar a alguien más débil que él, a menos que esa persona lo insultara a él o a los Runcandel. Jin asintió, agregando que suponía que perder no era una opción. Su padre confirmó esto, advirtiéndole que, si era derrotado, lo perdería todo, no solo su espada bradamante, sino también a su niñera. En ese momento, Jin se dio cuenta de algo: era la primera vez que tenía una charla con su padre, una situación que en su vida pasada le hubiera parecido imposible siquiera soñar. Sin embargo, ahora lo había logrado, una conversación de padre a hijo. Aún así, se recordó a sí mismo que su objetivo no era recibir ese tipo de amor paternal, sino superar a su padre. El banquete continuó con Daytona y Aitona felicitando a Jin por alcanzar las 5 estrellas. Jin, por su parte, le preguntó a Aitona cómo iba su entrenamiento con las rocas. Aitona reveló que había mejorado tras cambiar de arma por recomendación de su tío. En ese momento, se asustó al escuchar lo que Jin decía y decidió retirarse de manera discreta. Después de esto, los 3 saludaron al primer abanderado de los Keni. Acto seguido, Daytona y Aitona se marcharon. Jin siguió socializando con un hombre, contándole haber escuchado muchas historias sobre él en su niñez. De repente, alguien lo interrumpió, agarrándole la cabeza. El desconocido dijo que estaba ansioso por conocer al chico de 15 años que había alcanzado las 5 estrellas. Se presentó como Bojer y comentó que Jin parecía más joven de lo que esperaba. Jin guardó silencio un momento, pero luego saludó a Bojer sin mostrarle ni un ápice de respeto.
Bojer, molesto, preguntó si realmente planeaba avergonzarlo de esa manera por su falta de formalidad, destacando que, aunque Jin fuera un Runkandel, él seguía siendo su superior en el mundo de las artes marciales. Bojer agregó que solo se había emocionado al conocer a un junior tan excepcional, pero Jin lo interrumpió tajantemente: escucha con atención. Tus acciones no solo son una falta de respeto hacia mí, sino también hacia todos mis superiores que me han mostrado respeto. Si vas a hablar de rangos, hazlo con cuidado. Frente a ti están el primer abanderado de los Ken, la Orden de Caballeros del Rey Dragón y la Orden del Rey Oscuro. Todos ellos son superiores a ti. Estoy seguro de que viste cómo me trataron. Reconoce tu error y discúlpate. Las palabras de Jin enfurecieron y pusieron nervioso a Bojer. Ken, tranquilo, le aconsejó que simplemente hiciera lo que Jin le pedía, ya que él le había salvado la vida. Así, Bojer fue reprendido y se vio obligado a disculparse con todos, incluyendo a Jin, a quien tuvo que agradecer. Tras su retirada, Luna apareció y comentó que Jin tenía un don para hacer enemigos. Le sugirió que actuar como un niño bueno no estaría mal de vez en cuando. Jin respondió que, después de todo, era el representante del banquete. Luna le preguntó qué habría hecho si Bojer, siendo un 6 estrellas, lo hubiera arrastrado a la arena. La respuesta de Jin la impresionó: si eso hubiera ocurrido, todos mis superiores, incluyendo Ken, lo habrían detenido. Sorprendida por su análisis de la situación, Luna preguntó si acaso había aprendido a mezclarse con los nobles y, de ser así, de quién había aprendido. Dijo que, si existía tal persona, le gustaría tenerla de su lado. Jin respondió que, para ella, con aprender esgrima era suficiente, pues, alguien no tan poderoso como Luna tenía que aprender muchas otras cosas para sobrevivir. Su talento e inteligencia impresionaron a Luna, quien se preguntó si ese era el motivo por el que alguien había intentado asesinar a Jin en el Castillo Tormenta. Para sí reflexionó sobre cuál de sus hermanos había detectado el talento de Jin tan rápidamente. Luego, suspiró y le comentó que pronto se iría, ya que los banquetes no le gustaban. Antes de marcharse, añadió que cuando él fuera mayor, le concedería un baile. Sin embargo, antes de irse por completo, Luna quiso dejar un mensaje con un gesto inesperado: apoyar su cabeza en Jin. De esta forma, Luna pensó que así dejaría en claro su aprecio por él, algo que ahuyentaría a cualquier persona grosera que quisiera acercarse. Mientras se despedían, Boubart Gastón observaba la escena con celos, exclamando que él también quería apoyar su cabeza en Luna. Declaró que esa misma noche escribiría un poema y lo cantaría a todo pulmón para ella. Bisquel le pidió que se callara, pero su hermana, Margiela, le pidió que no fuera tan duro con Boubart, ya que gracias a él había podido asistir a eventos como ese. A regañadientes, Bisquel aceptó, mientras Boubart se ofrecía alegremente a hacer sus piernas esa noche. Jin, por su parte, se decía a sí mismo que ser anfitrión era agotador. También se preguntaba dónde estaban los Siple, ya que ya se había cansado de buscarlos. De repente, una copa chocó contra la mesa. Una chica se acercó preguntando: ¿te molestaría si te pidiera una copa, estrella emergente de Runkandel? Con una sonrisa, ésta se presentó: soy Siris Endorma, del Castillo de Hielo. Es un honor conocerte, joven maestro de Runkandel. Jin reconoció a esta como la hija del Palacio de Hielo, agregando que era un honor conocerla. Siris, por su parte, centró su curiosidad en los logros de Jin y en su cuerpo bendecido por la sangre Runkandel. Jin destacó que para ella era lo mismo, pues su sangre del Palacio de Hielo era una bendición, agregando que no se atrevía a saber cuánto la apreciaba la gobernante. Esta respondió que la apreciaba mucho, ya que, a diferencia de él, era hija única. Siris pensaba que había insultado a Jin con esto, pero este negó que así fuera, ya que era bien sabido que él era el último hijo. Jin aceptó tenerle envidia, mencionando que tener tantos hermanos era molesto, mientras que, para sí mismo, se preguntaba por qué ella no hablaba de Mamit, pues estaba seguro de que un poco de polvo en su rostro no había escondido su identidad de Siris. Entonces, ella mencionó que tenía una pregunta para él y, con una seria expresión, preguntó cómo seguía la herida en su pierna. Con esto, Jin confirmó sus sospechas: ella lo había reconocido. Sin embargo, decidió seguirle el juego, confirmando que estaba bien, a pesar de no haber podido devolver el favor a quien había usado su medicina en él. Por esto, Siris destacó su desfachatez, exigiendo finalmente una respuesta sobre por qué estaba en el pozo de luz de Luna. Jin se negó a responder, preguntando por qué debería hacerlo. Ella respondió con seriedad que era porque sus hombres habían sufrido un ataque terrorista del que no se había encontrado culpable, por lo que empezaba a preguntarse si el chico que había dejado ir era el responsable. Jin, excusándose de no poder usar magia, al ser un Runkandel, aseguró no ser el culpable. Ella no pensaba que Jin usara magia, pero sí que había contratado a un mago para completar una misión que excedía su propio alcance. Como solo estaban los guardias del Palacio de Hielo ese día, Siris había entendido que el objetivo de Jin era ese, algo que no podía dejar pasar. Jin pensó que había un malentendido,
pues él había apuntado a las unidades del palacio mientras intentaba acabar con Alcaro. Jin pensaba que ella tenía razón a medias, aún así, decidió seguir negando su responsabilidad, destacando que sus palabras solo eran una hipótesis. Al entender que éste seguiría negándose, Siris decidió retarlo, clamando que lo arrastraría a la arena, donde le escupiría en su cara despreciable. Aunque inicialmente Jin mencionó no poder enfrentarse a enemigos más débiles que él por mandato de su padre, respondió que, si ella lo deseaba, aceptaría el duelo. Así, ambos llegaron a la arena, donde Jin ordenó que todos, menos el equipo médico, se retiraran. Justo después, Jin pidió 2 espadas. La decisión de Jin de aislar el combate era simple, ella seguía siendo la hija de la gobernante del Palacio de Hielo, por lo que vencerla delante de todos sería demasiado duro para ella. Antes de empezar el combate, Siris pidió a Jin una promesa: si resultaba ganadora, él tendría que contarle lo ocurrido en Mamit. Jin estuvo de acuerdo, agregando su propia promesa: si él ganaba, ella fingiría nunca haberlo visto ese día. Por esto, Siris mencionó que, al parecer, su conciencia seguía sucia, pero aceptó los términos. Comenzando así el duelo, de inmediato Jin se sorprendió por la habilidad de Siris, pues ahora ella estaba usando la habilidad que caracterizaba al Palacio de Hielo, la espada de hielo, una técnica secreta que Jin dijo no esperar que usara desde el comienzo. Mientras chocaban espadas, Jin dijo estar triste, pues aún no había aprendido la técnica secreta de Runkandel. Sin embargo, tras una leve sonrisa, Siris apartó su espada, gritando que eso a ella no le importaba. Ahora Siris había comenzado a tomar ventaja, abalanzándose con rápidos tajos y estocadas que Jin conseguía bloquear o esquivar. Siris no tardó en darse cuenta de que él era realmente un 5 estrellas, pues, aunque al principio le costaba bloquear, poco a poco estaba revelando sus habilidades. Algo que, para Siris, no representaba un problema. Ella confiaba en la tercera técnica de la espada de hielo, pero también sabía que Jin la superaba en todo: técnica, fuerza y una estrella. Por eso, antes de que él aprendiera sus movimientos y comenzara a leerlos, Siris decidió finalizar el combate con un solo golpe. Por su parte, Jin había entendido que, al ser una 4 estrellas, pronto ella comprendería la brecha que no podría sobrepasar, razón por la que estaba seguro de que ella usaría una técnica secreta para terminar de un solo golpe. Como Jin no sabía el alcance de dicho ataque, tomó la decisión de responder con la técnica más poderosa que había aprendido tras leer docenas de técnicas en la biblioteca familiar. Con una sonrisa, Siris anunció su ataque, clamando que el juego había terminado. Así, Siris desató su técnica: miríada de cuchillas de hielo, avalancha. El aura condensada en el hielo comenzaba a herir a Jin. Sin embargo, este sabía que no era el fin y que pronto la sonrisa confiada de Siris se borraría. Así, Jin comenzó a reír, lo que alertó a Siris, quien no entendía el motivo de su risa. Ya había liberado su técnica sobre él. Pensaba que incluso un genio de 5 estrellas no podría derribar su técnica, pero aún así no podía evitar sentirse intranquila. Siris no entendió el motivo hasta que vio la espada frente a sus ojos. Con gran velocidad, evitó el ataque. Sin embargo, no había terminado. La técnica había sido demasiado para la espada, la cual estaba a punto de explotar frente a Siris. Al notarlo, Jin maldijo mientras gritaba a Siris que debía esquivarlo y, justo después, la espada explotó. Al instante, Jin se arrepintió de usar la hoja tormenta de la familia Atilla en ella, pues su fuerza destructiva era algo que una 4 estrellas no podría manejar. Ahora Jin contemplaba la posibilidad de haberla matado o haberla dejado incapacitada, pero cuando se abrió paso entre el humo, sintió alivio al verla. Mientras tanto, Siris, aún no entendía cómo ella, Siris Endorma, había sido capaz de valorar su vida, pues ahora se había dado cuenta de que, por temor a la muerte, había terminado esquivando el ataque. De inmediato, Jin preguntó sobre su estado mientras se disculpaba. Este pensó en algo: ella había escuchado su advertencia y, aunque había tratado de no evadir el ataque, era demasiado joven para reprimir su deseo de vivir. Después de todo, por mucho que valorara su orgullo y honor, ella seguía siendo una niña. Tratando de consolarla, Jin aseguró que en su lugar él también hubiera evitado el ataque, por esto agregó que no pensara más en ello. Por su parte Siris se quedó en silencio mientras sacaba algo de su túnica. «Tienes una herida en el rostro», dijo, mencionando mientras le aplicaba medicina que así le pagaría por salvar su vida. A esto, Jin preguntó si acaso no estaba devaluando su vida, pero ella se levantó, destacando que, como había rogado por su vida, desde ahora la valoraría aún más. «No se preocupe, este es el primer día que nos conocemos», dijo Siris mientras se retiraba, con un hasta mañana. Al día siguiente, había menos personas en el banquete. Sin embargo, como la arena de duelo se abriría pronto, Jin pensaba que la verdadera fiesta comenzaría. Planeaba aprovechar el hecho de que había menos gente para reunirse con los Siple, pues, como la mayoría compartía su misma edad, entendió que era una buena oportunidad para comparar su nivel de magia con el de ellos. Inicialmente,
pensaba preguntarle sobre Collón, pero decidió no hacerlo, pues después de convertirse en abanderado podría volver a investigar con Murakan. Con la ayuda de este último, podría encontrar la fuente de maná, para que así, en esta vida, los Siple no generaran magos en masa. Jin pensó que en esta vida lograría evitar una catástrofe. Sin embargo, al ver un gato, se sorprendió. Sabía que solo podía ser alguien, Murakan, quien estaba acompañado de Siris. Esta preguntaba a este, llamándolo Butterfly, si acaso Jin le había dado el nombre de Runkandel. Enojado, Jin confirmó esto, y justo después ambos voltearon al escuchar como alguien decía que sabía que, si seguía al gato, se encontraría con Jin. Este era Veradin Siple, quien, emocionado, clamó haber estado buscándolo, agregando que Jin no tenía idea cuánto había deseado su reencuentro. ¿Quién eres?, preguntó Jin, dejando a Veradin sorprendido, quien preguntó múltiples veces si no se acordaba de él. Como la respuesta era siempre un no, este le dio una pista, su nombre empezaba con V. Aún así, Jin decía no acordarse de él, por esto Veradin le recordó su primer encuentro en la puerta de teletransporte de Mitel. Pero Jin seguía negando conocerlo, y este, resignado, mencionó que, como su memoria era mala, solo le diría una vez más, soy Veradin Siple. Jin rápidamente retiró la mano de Veradin, aclarando que, si negaba tanto conocerlo, era porque no quería demostrar que lo conocía. Entonces, ¿te acuerdas de mí?, preguntó Veradin, dejando a Jin sorprendido y sin entender cómo un bastardo tan molesto se convertiría en un mago de 9 estrellas y patriarca a los 30 años. Por su parte, Veradin reveló haberlo buscado por horas el día anterior sin éxito. Jin entendía que el banquete era grande, pero no comprendía cómo solo había deambulado por horas. Veradin atribuyó su desorientación al hecho de no poder usar magia en Runkandel. Jin reflexionó si acaso mentía o simplemente era malo para orientarse, pero supuso que era lo segundo. Repentinamente, Veradin clamó no poder creer que Jin fuera un 5 estrellas. Pero justo después, aclaró orgullosamente no haber perdido el tiempo, pues ahora era un 6 estrellas, un nivel por encima de su espada. Esto dejó sorprendido a Jin. Inicialmente, pensó que estaba mintiendo, pues no entendía cómo Veradin era un 6 estrellas con 18 años. Pensaba que, de estar en su lugar, ya habría sobrepasado las 7 estrellas. Pero al ver lo orgulloso que estaba Veradin, entendió que no mentía en lo absoluto. Por esto, Jin comprendió que, después del patriarca y algunos pocos miembros de los Siple, él era quien estaba más cerca de la cima de la magia. Jin no tardó en pedirle a Veradin que cerrara la boca, algo que éste dijo que le decía mucho su padre. Jin destacó que cualquiera diría lo mismo y, justo después, preguntó por qué los Siple habían asistido al banquete. Con una sonrisa, Veradin reveló que era su culpa, pues no había dejado de insistirle a André. Esto sorprendió a Jin, pues no entendía cómo, siendo el vicepatriarca, este seguía los caprichos de un niño. Jin le dijo que en el banquete solo guardara silencio para después marcharse. Por esto, Veradin lo llamó frío, pero igualmente preguntó si podría hacer una promesa, ir sin avisar a un banquete de los Siple, tal y como él lo había hecho. Jin preguntó qué pasaría si cometía un acto terrorista. Con una sonrisa, Veradin dijo que no importaría, pues él era alguien que cumplía sus promesas. Por tanto, aunque Jin hiciera algo o se metiera en una pelea, él no lo mataría ni interferiría. Justo después, Jin exclamó, tonto, sin embargo, esto no era para Veradin, sino para alguien que los estaba mirando de forma extraña desde hace rato. De inmediato, Jin llamó a este, preguntándole si acaso tenía algún problema, pero se sorprendió al escuchar la respuesta, ¿cuándo volverá Luna? Sonrojado, el tipo continuó, revelando que quería darle un paquete de poemas que había escrito toda la noche. Este aseguró ser un mejor hombre de lo que parecía, destacando que posiblemente pronto Jin se convertiría en su cuñado. Al escuchar esto, Veradin escupió lo que tomaba con sorpresa. Mientras tanto, la ira de Jin era incontenible. Justo por esto, tomó el libro de poemas, destruyéndolo mientras decía que, al parecer, su invitado necesitaba una paliza. Justo después, Jin pisoteó los restos, destacando que no solo se había atrevido a usar el nombre de Luna a su antojo, sino que también lo había llamado cuñado. Enojado, preguntó si acaso el nombre de Runkandel significaba tan poco para él. Al momento siguiente, Jin le dijo al guardia que lo arrastrara a la arena. Llamándolo cuñado de nuevo, este preguntó por qué hacía esto, agregando entre gritos que cualquier hombre tenía el derecho de expresar su amor. Mientras era llevado a la arena, preguntó por qué trataba así a su invitado, que solo había expresado lo hermosa que era su hermana. En la arena, Jin aclaró que, justo por eso, procederían con una lucha cuerpo a cuerpo. Si quieres ver la próxima parte de este manga, dame tu like, comentario y suscripción. Hasta la próxima, guapos.